Hola Internet y bienvenidos a El Viaje del Héroe, la serie donde recapitulamos, hablamos y opinamos de las historias de nuestros personajes favoritos. Soy Julián Groba Bilbao. Y yo Ezequiel Capelo Lalia. Y continuamos a Star Squadron de Roy Thomas con el segundo número, Tirano fuera de tiempo, donde Orígenes es la palabra clave. Y lo primero que nos encontramos obviamente es la portada, que en este caso la hace el queridísimo Joe Kubert. La misma representa una escena de acción del grupo y además tiene una publicidad al estreno de la película de Superman 2. El cómic empieza, donde nos quedamos, el All-Star Squadron y los miembros no capturados de la Sociedad de la Justicia saliendo de la Casa Blanca después de que el presidente les diera sus objetivos. Y esta presentación no puede ser de otra manera que en una splash page, aunque lo divertido de la misma es que hay una representación del grupo como si estuvieran en escala, del que está en primer plano al que está el último, y maneja toda la composición hacia un punto focal. La audiencia reunida afuera duda de los héroes o le recriminan su ausencia durante Pearl Harbor, pero Plastic Man los calla y hace cambiar de opinión rápidamente. Se transforma en una especie de tabla de surf para aquellos que no tengan capacidad de transporte sobrehumanas puedan subirse y luego poder ser cargados por Robotman. Los medios de transporte de cómic viejos, aunque súper creativos, siempre son hilarantes. También implica que Robotman es tan fuerte que aún cargando 4 personas es más rápido que un auto. Una vez que se retiran, los reporteros y ciudadanos que quedaron atrás se ponen a cantar el himno nacional. Dios, el patriotismo en estos cómics duele. Entiendo que está tratando de imitar el estilo y sentimientos de cómics durante y después de la guerra. Es como Argentina después del diciembre del 83. Después de los momentos de crisis siempre hay una reapreciación y celebración de una nación. Pero este cómic fue publicado 40 años después del fin de la guerra. Y para alguien que no tenga esa nostalgia se siente cursi. Se entiende que se esté tratando de imitar el estilo de las historietas de la época, pero el contenido tiene que ser adaptado a las ideas nuevas, y como esta historieta salió en los 80, sería como una especie de anacronismo. Cabe mencionar que estos son realmente los primeros números de Star Squadron. A medida que avance van a tocar muchos temas e incluso criticar muchas de las acciones que el país tomó durante la guerra, y aspectos aún más universales y atemporales. En el camino se encuentran una banda de asaltantes que voltearon e intentan robar un camión blindado. Acá hay un diálogo divertido si se toma de manera demasiado literal, porque se escuchan unos disparos antes de encontrar a los asaltantes y Liberty Bell cree que es un bombardeo. A lo que Hawkman la corrige y dice no, es algo peor que un bombardeo enemigo, es un ataque de unos asaltantes en nuestra propia tierra. Lo que quiso decir Hawkman es que es mucho peor que se estén atacando entre norteamericanos, pero pareciera que está diciendo que un tiroteo entre asaltantes es peor que un bombardeo enemigo. Creo que a pesar del núcleo central del conflicto estar enfocado en Degaton y toda esa cosa, Thomas quería que igual que las historias clásicas de superhéroes, la primera aparición oficial de All-Star Squadron sea contra criminales comunes, en lugar de saltar directamente a los supervillanos. Plastic Man protege a sus compañeros de las balas con su piel elástica, Midnight sigue a 2 maleantes con sus bombas apagón para que luego él y Atomo puedan dejarlos inconscientes, y el último es atado por Johnny Quick y noqueado por Liberty Bell. Los vecinos del área celebran a los hombres misteriosos, y después de repasar las órdenes del presidente para nuevos lectores, toman prestado un bombardeo desarmado para ir a la costa oeste. Vale la pena destacar el hecho de que en esta época no se profundizaba demasiado en la reacción de la policía para con estos hombres misteriosos, ya que festejan su llegada como si viniera el ejército. En el camino, para construir confianza de equipo en estos momentos de crisis, se revelan sus identidades y se cuentan sus orígenes. También obviamente es para el lector, pero afortunadamente no tenemos que cubrirlos porque ya los hemos visto todos en este canal. Lo que sí está bueno señalar es que el cómic tiene 5 páginas extra para contar estos orígenes para nuevos lectores sin quitarle tiempo a la historia. Y los mismos se deciden contar con una especie de mini montajes por cada cuadro individual. Por lo tanto, si bien las páginas tienen pocos cuadros, realmente tienen muchas ilustraciones. Una vez que terminan de contar sus historias, Bell capta una comunicación por radio de los aviones de Perdegaton, disfrazados para que todos crean que son japoneses, acercándose hacia San Francisco. El viajero del tiempo ve a su escuadrón dirigirse hacia su objetivo desde la cubierta de su submarino antes de regresar a su interior para sumergirse de nuevo. Y empieza a burlarse Shining Knight y da un mal intento de tentar a Daniel Riley, que todavía están presos del hechizo de Wotan. Aunque obviamente es para hacerle creer a la audiencia que Firebrand ha sido asesinado durante el ataque a Pearl Harbor, Janet asume que su hermano murió a pesar de que estuvo capturada todo este tiempo. Supongo que es posible que Degaton haya mentido y dicho que no ha habido sobrevivientes, pero la certeza con lo que lo expresa hace sentir que el personaje tiene información que no debería. De todas formas, Perdegaton le aclara que aquel ataque no tuvo nada que ver con él, simplemente lo está aprovechando,
y procede a contar su historia. Lo que se nos narra a continuación son recapitulaciones de dos historias previas de la serie original de la Sociedad de la Justicia, que acá Roy Thomas va a unir en una sola historia cohesiva que sirve como el trasfondo de Perdegaton. Todo empezó cuando Sandman, Hawkman y Dr. Midnight evitaron un grupo de espías del Eje secuestrar a un grupo de científicos que habían desarrollado un rayo que enviaba temporalmente a la gente al futuro. Lo querían usar para ir al siglo XXV y conseguir la forma de crear campos de fuerza que puedan proteger edificios civiles. Esto es una recapitulación de All Star Comics 10 de 1940. Incluso el diálogo está sacado del cómic con unas ligeras alteraciones. Otra de las razones por las cuales, creo yo, Roy Thomas intentará mantener ese estilo de narrativa anticuado. Muchos de los arcos que contará son secuelas directas de esas historias más viejas, y quiere hacerlas sentir como una continuación natural en lugar de reescribir el tono del original. Aunque sí hay un cambio con aquel cómic viejo. Y es que acá establecen que Perdegaton era asistente de esos científicos, a los cuales espió en su reunión donde la sociedad accede a viajar al futuro y conseguir la fórmula por ellos, dado que los hombres no eran suficientemente resistentes como para aguantar el viaje. Perdegaton no estaba en la historia original, dado que él apareció 25 números después. Como dije, y vamos a ver, estos flashbacks agarran dos historias originalmente separadas y los unirá y les dará linealidad. Como recurso estético, Buckler decide contarnos tanto el principio y el final de cada una de las historias de Degaton, enmarcando ese principio del primer cuadro como si fuera con una especie de línea hecha a mano, algo así como si fueran nubes, es para que se entienda, y lo mismo con el final del último cuadro. Es algo así como poner dibujos entre paréntesis. Entonces, cada miembro de la sociedad, Hawkman, Sandman, Starman, Dr. Fate, Dr. Midnight, Átomo, el Espectro y Johnny Thunder, fueron a diferentes lugares del mundo del mañana para conseguir la manera de crear estos campos de fuerza. De hecho, esta era la fórmula de las historias viejas de la JSA. Había una historia general que forzaba al equipo a separarse para así poder tener pequeñas historias individuales que luego los traía de vuelta al final del número, como la historia del Profesor Zodiac que repasamos en el primer número. Esta terminaba con ellos regresando a los 40 y creando los campos de fuerza con éxito. Pero acá se nos agrega que, una vez que se retiraron, Perdegaton saboteó el prototipo, haciendo creer a los científicos que no era viable para la fabricación. De nuevo, recuerden que los cómics originales no tenían una continuidad estricta. Eran más que nada historias autoconclusivas. Lo que se establecía o creaba en una no se esperaba que volviera en el siguiente. Como para los 80 ya había más cuidado en tener un universo cohesivo, muchas historias viejas se tenían que ajustar si querían formar parte. En este caso, Roy Thomas explica por qué no volvió a aparecer esta máquina que hace campos de fuerza tan fuertes. El grupo de científicos se separó después del fracaso y Perdegaton se quedó con el que había logrado asentar las bases para el rayo de transporte del futuro, el Profesor C. A partir de acá es una recapitulación de All Star Comics 35, que fue la primera aparición de Perdegaton, y es donde inventa la conexión. En la versión original de la historia que acabamos de terminar de resumir, el Profesor C no era parte del grupo de científicos. Lo que Roy Thomas hace acá es agarrar estas dos historias diferentes e independientes sobre viajes en el tiempo de la vieja serie de la JSA, la de ir a buscar escudos al futuro y la historia original de Perdegaton, y retroactivamente las combina en una. Esto es un claro ejemplo de un retcon. Sí empezó a trabajar en una máquina para viajar en el tiempo en lugar de su rayo, pero una vez terminada quería estar seguro, antes de hacer un salto, que no desestabilice el continuo espacio-tiempo. Pero a Perdegaton no le importa. De hecho, técnicamente es justo lo que quiere. Así que le disparó a su jefe y se robó la máquina para viajar al año 331 a.C. con tecnología del futuro para aplastar a Alejandro Magno. A partir de ahí, el aspirante dictador empezó a moldear su propia versión de la historia, pero los cambios no eran instantáneos, sino que el futuro lentamente se iba ajustando. Vamos a poner una regla acá. A menos que sea muy fuerte, no mencionaremos hoyos argumentales cuando se trata de historias de viajes en el tiempo. Porque literalmente toda historia sobre cambiar el pasado tiene contradicciones, paradojas y hoyos argumentales. Las únicas que funcionan son las de ciclo cerrado. Aquellas en las que el viajero del tiempo siempre viajó en el tiempo y por eso los eventos se desarrollaron como tal. Como Harry Potter 3 de todos los ejemplos. Además, de nuevo, esta historia originalmente había salido en los 40. E incluso Degaton en un momento de casi metanarración señala no sé por qué algunas cosas desaparecían y otras no. Protegiendo su equipo de los cambios en la línea de tiempo en una base móvil subterránea construidas con el material ficticio del que está hecho la máquina del tiempo, que solo existe en esta historia, Perdegaton había conseguido su objetivo. Pero en el presente, el Profesor C había sobrevivido al disparo y logró avisarle a la Sociedad de la Justicia de lo que su asistente había hecho para que puedan viajar al pasado y detenerlo, lo cual hicieron. Esa historia terminaba con todos volviendo al presente y perdiendo la memoria de lo que sucedía hasta ahora. Me gusta que la excusa que da es que un día se despertó y dijo «Hey, ¿yo no solía gobernar el mundo?». Considerando cómo funcionaba el multiverso DC en estas alturas, tal vez estaba soñando con otra tierra donde consiguió su objetivo y eso reseteó su memoria. Así que volvió a robar la máquina en la que sí trabajaba, pero esta vez se aseguró de matar al profesor a golpes antes de hacer el viaje. Supongo que ya no tenía disponible un arma
o no confiaba ni siquiera en un disparo en la cabeza. Verdegaton antes de esta historia tuvo otra aparición que no es mencionada acá. Era otra historia donde varios supervillanos hacen equipo, pero realmente se leía como si lo hubieran puesto en esa historia para llenar un espacio. Tenía más bien el rol de un matón común, por lo tanto tiene sentido que se lo saltee en esta recapitulación. Esta vez viajó al futuro, pero se da cuenta que, después de la Segunda Guerra Mundial, le sería imposible a una sola persona conquistar el planeta, así que simplemente tomó tecnología y regresó a los 40. Inicialmente intentó tomar el lado de los nazis, pero Hitler en su arrogancia no escuchaba sus consejos, y toda otra prueba tenía como, entre comillas, mejor resultado, terminaba en tablas. Luego intentó viajar a Japón, pero fue bloqueado por una tormenta temporal. No tengo la menor idea de lo que es una tormenta temporal y el cómic no se molesta en explicarlo. Pero el punto es que no podía tomar ninguna nación para sí mismo. Debería ser que se destruyan entre sí y reclamar las cenizas. Así que este falso segundo ataque forzaría a Estados Unidos a enfocarse en atacar a Japón en lugar de unirse a Europa, los cuales estarían solos contra Alemania. Pero por supuesto, la mayor pieza del tablero tenía que ser removida, la Sociedad de la Justicia. Así que usando el rayo de sí, tomó a villanos más experimentados del futuro que sostuvieran rencores por los héroes para deshacerse de ellos. Y hablando de estos criminales, ellos le recuerdan al dictador su promesa de dejarlos asesinar a sus respectivas némesis, acompañados con una amenaza si el viajero del tiempo intentara traicionarlos. En ese momento de distracción de parte de sus captores, Janet se arroja sobre la espada encantada de Shining Knight que Verdegaton apoyó en una pared, la cual deshace sus ataduras mágicas. Procede a usarla para liberar al caballero y se la entrega, dado que claramente posee más práctica y habilidad con ella. Debe haber algo satisfactorio para Shining Knight enfrentarse a Grundy, dado que, si recuerdan su origen, está en este tiempo porque quedó atrapado en un bloque de hielo después de pelear contra un ogro para el rey Arturo. Y así es como apoda al zombie, como si viera esto como una metafórica oportunidad de revancha. Vamos a la escuadrilla de Verdegaton, lideradas por Sky Pirate, y la narración nos dice que el resto de los tripulantes están hipnotizados para seguir al futuro dictador, pero más de eso en un momento. Se dejan ver por la base cercana para que sean identificados como japoneses antes de dirigirse hacia San Francisco. Los camiones de bomberos a lo largo de la ciudad suenan las sirenas para dar aviso a sus habitantes de apagar las luces y no dar blancos. También sirve como alerta para Sandra Knight, de dejar a su padre en un hotel y cambiarse el uniforme de la Dama Fantasma. Sandra Sandy Knight es la hija del senador Henry Knight, el cual fue víctima de un intento de asesinato que Sandra frustró con solo un periódico. Este incidente le dio un insaciable apetito por la justicia y después de un riguroso entrenamiento se volvió una luchadora contra el crimen, armada con un rayo de luz negra inventado por un viejo amigo, el profesor Davis. Que no funciona como la luz negra real. Es esencialmente un rayo de sombras que puede usar para cegar a sus oponentes, crear campos de oscuridad o volverse a sí misma invisible. Ella de hecho tiene toda una historia detrás de escenas muy interesantes, pero probablemente nos guardemos para cuando cubramos sus historias, pero fue una figura controversial en los 40. Era una de las primeras superheroínas femeninas, debutando el mismo año que Wonder Woman, e igual que Plastic Man y Firebrand eran unos personajes que DC adquirió de la compañía Quality Comics. Y pasó por varias manos antes de llegar a dicha editorial, en la cual tendrá todo un legado. Para empezar, fue con su llegada a DC que le dieron un origen. Sí, antes de esta compañía el personaje solo existía. Usando el ya dicho rayo de luz negra ayuda a la ciudad a irse a oscuras, mientras en el aire el bombardeo de los héroes alcanza el escuadrón enemigo y Robotman sale rompiendo un costado del vehículo. Para deshacerse del vehículo en breve, así que en el gran esquema de las cosas no importa, pero siento que podría haber abierto la compuerta de carga. Hawkman traba los controles para que el bombardero se estrelle en el agua y los héroes saltan en acción. Robotman arrancando la hélice de una de las alas para luego montarla como un mini helicóptero para llegar a los otros aviones. Eso es asombroso. Mientras el resto vuela en el ala delta en la que se convirtió Plastic Man para llegar a tierra y combatir a los saboteadores o gente que se está aprovechando del pánico, de los cuales se encuentran un grupo robando. Aunque tiene lógica, esta escena de acción se siente como Roy Thomas queriendo darle algo que hacer a los personajes que no pueden volar. Dr. Midnight va a encargarse del vehículo de escape con una de sus bombas, pero la Dama Fantasma se adelanta, disparando su rayo de palabrisas y haciéndolo chocar contra un poste. Aunque toda esta escena tenga poco peso a nivel narrativo, sí es muy interesante respecto al dibujo, ya que todo lo que tiene que ver con la acción del auto, los planos que se eligen y las perspectivas que se manejan son muy interesantes. La mujer se presenta al resto de los hombres misteriosos, y no creo que sea coincidencia que Roy Thomas eligiera el personaje que crea tinieblas para que sea el primero en estrellarle en la mano a Phantom Lady. Rodman aterriza en el avión de Sky Pirate dándose cuenta de que esto no es un ataque japonés. Empieza a destruir la máquina mientras amenaza al piloto que le diga lo que realmente esté sucediendo detrás de escenas. No muy lejos de ahí, Hawkman y Johnny Quick desmantelan los aviones y también se dan cuenta que los pilotos no responden. Tienen la mirada perdida, siempre al frente, sin prestar atención a sus alrededores, aprendiendo que están hipnotizados. Lo cual podríamos haber aprendido con ellos en esta escena, de no ser por, como dije, la narración que te lo explicaba un par de páginas atrás. Al volver con Robotman, Sky Pirate termina de confesarle toda la verdad antes de desaparecer en el aire, volviendo a su época, y causando que el avión se vaya a estrellar.
El hombre mecánico logra usar sus fuerzas para que no choque en la ciudad, pero no puede evitar que lo aplaste contra el agua, de no ser por Hawkman, que lo salva a último minuto. Todo esto fue observado por Degaton, que así es como descubre que no todos los héroes de 1941 pertenecían a la Sociedad de la Justicia, dándole un buen justificativo a por qué los héroes más desconocidos toman protagonismo, o aquellos que no se unirán a la Sociedad de la Justicia hasta mucho más tarde. Para mantener el número de hombres misteriosos enemigos al mínimo y asegurarse de que no rescaten al resto, traiciona a sus colegas al presionar un botón que detonará la isla en donde los héroes capturados se encuentran, haciendo que Degaton sea el responsable de sus muertes en lugar de los otros, y terminando el número. Aunque en este caso hay un pequeño plus con una ficha de personaje de Per Degaton, en lo cual hay el dato interesante de saber cuáles fueron sus últimas palabras. Ahora sí, respecto al dibujo, es realmente muy bueno y se tiene que lucir en escenas de acción porque es casi todo el número acción. Y hay algo que no fuimos mencionando a lo largo de toda esta historia, pero uno siente que realmente los personajes están en los años 40. Y uno podría decir que eso tendría que ser obvio si no fuera porque no es un trabajo tan fácil de lograr. Y esto no solo se nota en la ropa, los autos o los edificios, sino también en todo el material militar, ya que a lo largo de este número está lleno de aviones, tanques y barcos y están excelentemente dibujados. Además que también podemos confirmar que el recurso que más le gusta a Buckler es el de los cuadros circulares. Como dijo ese y pudieron ver, es un cómic bien cargado de acción, como todo Star Squadron va a ser realmente. Pero sobre todo, este realmente es el de introducciones. Da orígenes rápidos de los protagonistas y uno un poco más detallado del antagonista para dejarte mejor parado que el número anterior. Esta es una rara serie que intenta ser amigable para nuevos lectores, como para aquellos que conozcan todos estos detalles de las historias viejas de los 40. Pero como alguien que conoció mucho estos personajes más oscuros a través de esta serie, aunque toma su tiempo, para el final uno se siente familiarizado con todos ellos. Y la página que elegimos destacar en este número es la 14. Más que nada porque es un super montaje, que técnicamente tiene 5 cuadros, pero ocurren un montón de acciones a la vez, y todas son representadas de maneras distintas, aunque técnicamente esté pasando algo muy parecido. Por lo tanto hay mucha acción, mucho dinamismo y hay una gran composición que no es algo sencillo. Aunque creo que se destaca esa cabecita flotante de Per Degaton para poder seguir narrando la historia y que no nos perdamos. Con todo dicho, terminamos esta primera semana de septiembre y nos vemos el martes que viene para ver cómo lidian con la amenaza de Per Degaton en el tercer número de Star Squadron, Los desastres del diciembre oscuro, donde daremos nuestro siguiente paso en el viaje del héroe. Hasta entonces. ¡Hey! Si te quedaste hasta el final, probablemente te haya gustado nuestro contenido o realmente lo odiaste. En cualquier caso, por favor considera suscribirte o al menos darle un me gusta. Esos 2 clics ayudan más de lo que pueden imaginar. Si les gustó la historia, por favor consideren comprarla y apoyar el noveno arte que nos dio tantos maravillosos personajes. A su izquierda hay una lista de reproducción con más capítulos de este personaje y a su derecha de uno diferente. Por favor consideren entrar en esa madriguera con nosotros y vuélvanse expertos en las historias que amamos. Hasta la próxima.